tengo internet en la compu, así que gracias Juan por la colaboración. Si empezamos a grabar, Juan, ¿sí? Bueno, entonces Voy a estamos pedir en un el favor, perdón. apaguen los micrófonos. Sí, creo que lo puedo hacer yo, pero háganlo ustedes. Por favor, así no los tengo que ir apagando uno por uno. Ahí está, silenciar a todos y ahí abrís vos, Hilda. Estás hablando muteada, Hilda. Ahí está, listo. Ahora sí. Hoy miércoles 12 de mayo del 2021, siendo las 13 horas, comenzamos con el capítulo ¿Cómo nos cambia un mundo que cambia? Sí, Este capítulo, lo infantil, digamos, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, habla de las propuestas de una mirada hacia el futuro. Debo confesar que ya empezamos a hablar de eso, de lo infantil y de nuestras propuestas de una mirada hacia el futuro. Así que les agradezco a todos los que participaron. Pero ahora empezamos formalmente, vamos a escucharla a Beatriz Janín, que es nuestra invitada de honor hoy, que nos va a traer el trabajo de su trabajo, que está publicado en el libro Las redes de lo humano de las redes, que también tiene que ver con lo que estábamos hablando ahora, y seguramente ampliaciones, porque cada día que pasa durante la pandemia aparecen otras cosas, ¿no? Y todo empieza a quedar atrás, pero justamente en este libro Beatriz nos habla de escuchar, jugar, historizar con niños y adolescentes. Siempre acostumbro dar un CV abreviado, en este caso, Beatriz, todos te conocen y tu CV es muy abreviado, pero bueno, respeto lo que vos enviaste para el libro y sabemos que es directora de las carreras de especialización en psicología clínica con niños, con orientación psicoanalítica, y en psicoanálisis con adolescentes de la UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es presidenta del Fórum Infancia, es profesora de posgrado en la UNR y en la UNC, y publicó varios libros sobre psicopatología infanto-juvenil y clínica con niños y adolescentes. Hasta aquí es lo que enviaste. Yo sé que hay muchísimo más, pero tengo que respetar lo que enviaste para el libro. Igualmente creo que todos conocemos a Beatriz Janín y la venimos siguiendo, la seguimos y la trajimos. Así que estamos encantados de tenerte con nosotros y bueno, el espacio es tuyo, así que te escuchamos y luego de escucharte seguramente va a intervenir el público que está muy interesado en tus propuestas. Así que te escuchamos, Beatriz. Ahora, no sé si... Ahora sí. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Hoy mi relación con APA ha sido, digamos, desde hace muchos años vengo teniendo cierta relación. Hoy me acordaba que algo que, no lo pongo, pero en el año 86 yo recibí el premio Arminda Verasturi. En realidad, por el primer trabajo, no era el primer trabajo, digamos, por un trabajo que presenté en un congreso que era sobre el trabajo psicoanalítico con padres en el contexto del tratamiento de un niño. Con ese trabajo tengo la medalla, todo acá en el consultorio, porque me dieron una medalla. Pero bueno, de esto hace muchos, muchos años, 1986. Pero me acordé hoy a la mañana.
creo que por la emoción, digamos, de esta cosa de en medio de la pandemia estar de vuelta, digamos, entonces me acordé de toda la historia, que me parece que es lo que suele pasar en esta situación en donde vienen muchas cuestiones de la historia, en todo caso, a la cabeza de uno. Yo voy a ir leyendo y haciendo algunas acotaciones. Eh, la pandemia yo creo que puso en evidencia la importancia de los vínculos. Bueno, esto que me pasó tiene que ver con eso, del estar con otros, del complejo entramado que nos sostiene. En realidad es un entramado que ya hace bastantes años y en el mundo con la lógica neoliberal ha sido golpeado. Entonces apareció mucho la idea del sálvese quien pueda, de que cada uno por su cuenta. En realidad, algo que me gustaría que, eso inclusive si quieren después lo charlamos, pensar que las circunstancias históricas son siempre una fuente de bienestar o de malestar. Que nosotros estamos marcados no solo por la historia individual, la historia familiar, sino también por la historia social y por la sociedad en la que vivimos. En este momento hay una diversidad de situaciones que se ponen en juego. Esto fue escrito el año pasado, pero bueno, esto sigue estando así. Desde niños que viven hacinados, donde no se les puede pedir que se queden adentro, en casas en las que hasta el agua escasea, hasta los que no tienen conexión a internet y no pueden acceder a las clases virtuales, o los que aún teniendo agua y conexión están con padres desesperados porque no llegan a fin de mes, y también los que han quedado a merced de padres violentos o de padres que están transitando una depresión severa. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Muchos padres están muy angustiados, muchos padres están muy deprimidos y los chicos están mucho tiempo con ellos. Por otro lado, son muchos los niños y los adolescentes a los que toda esta situación les resulta muy difícil de elaborar, sobre todo porque implica una renuncia a esperanzas y proyectos. Y hubo pérdidas muy importantes en lo que era su vida cotidiana. Muchos niños han quedado, digamos, se sienten muy desprotegidos, bueno, ni que hablar los niños que están en la calle, que no solo les producen, digamos, están viviendo situaciones terribles, sino que además el ver a un niño en la calle, para cualquier otro niño, por más casa que tenga, y por más familia, digamos, contenedora que tenga, también es una situación terrible, porque siempre es algo de lo posible esto, el perder lo que se tiene. En este momento todo esto se ha agravado, y después lo voy a retomar, pero por eso es muy importante sostener esperanzas y proyectos, por eso es bárbaro esto que ha hecho Hilda, porque es muy importante esto de sostener proyectos en estos tiempos. Por otro lado, hay algo que yo creo que los psicoanalistas tenemos que tener muy claro. Son muy diferentes los recursos, no solo materiales, sino psíquicos, con los que cada uno cuenta para afrontar esta situación. Hay que contar con muchos recursos psíquicos y en eso nosotros podemos ayudar muchísimo. Por otro lado, es claro que unos y otros, o sea, los psíquicos y los materiales, muchas veces están entrelazados. O sea, carecer de agua en una situación en la que es un elemento vital para protegerse de una enfermedad grave, pasa a ser un factor de enorme angustia, y no tener conexión a internet deja en una situación de exclusión escolar y no solo, que trae aparejados efectos psíquicos que pueden desembocar en la anulación de los deseos y en sentimientos de minusvalía. Entonces, lazo social y discurso cultural constituyen subjetividades y facilitan o no procesos psíquicos. Deseos, defensas, tipos de pensamiento se constituyen y se despliegan con otros, en un entramado vincular en el que cada uno podrá tomar aspectos, rasgos, segmentos de lo transmitido
pero quedará marcado por esos lazos y ese discurso. ¿Qué lugar ocupe alguien socialmente? ¿Qué espacio le otorgue el conjunto de voces a ese sujeto en crecimiento? Serán decisivos para ir construyendo la representación de sí mismo y del mundo. Y cuál sea esa representación y cómo se haya ido edificando, va a ayudar a ir forjando condiciones internas para afrontar diversas dificultades, tanto personales como colectivas. Me parece que todo esto es muy importante porque sabemos que la representación que el mundo nos devuelve, y mucho más durante la infancia, va a producir efectos en la mirada que nosotros mismos, en la representación de sí, en la constitución misma de la representación de sí mismo. Y a la vez, esto, según como sea esa representación, va a ayudar o no a transitar situaciones tan difíciles como esta. En la medida en que los adultos quedamos sumidos en la incertidumbre, que es lo que ocurre, nos puede resultar más difícil estar disponibles para escuchar a los chicos. Por eso es un momento en el cual es fundamental no culpabilizar a los padres, porque los padres están muy mal en una situación, transitando una situación muy compleja. Esto en un momento en que escucharlos es fundamental. Por eso insisto en que nosotros tenemos que pensar esto y en cuál es nuestra tarea. Uno tendría que pensar cómo sortear el propio desamparo para poder proteger a un niño, para ampararlo. Niñas, niños y adolescentes están padeciendo una situación de duelo por lo perdido, de tener que tramitar temores e incertidumbres, y se encuentran entonces con adultos angustiados, deprimidos, pendientes de una situación que nos tomó a todos desprevenidos, adultos que muchas veces carecen ellos de recursos psíquicos como para afrontarla, lo que les demanda un enorme trabajo psíquico de elaboración. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, supongo que sí. Yo durante el año pasado, sobre todo, este año sigue pasando por ahí un poquito menos, pero durante el año pasado he recibido llamadas desesperadas de mamás, de papás, día sábado, domingo, en cualquier momento, sintiendo que ellos hacían agua y que no podían con ese niño. Esto, yo creo que ahí poder escucharlos fue fundamental para que ellos a la vez pudiesen alojar al otro. O sea, el trabajo con los padres durante este año y medio viene siendo absolutamente fundamental, no solo con los niños. De ese modo, el desamparo infantil y las sensaciones de soledad, cuando no está esta escucha de los padres y de ellos, se acrecientan. Por eso es un momento en el que sostener a los padres y ayudarlos a procesar la situación es indispensable para que ellos puedan a su vez amparar a sus hijos, escucharlos sin entrar en juicios críticos, intentando desentrañar lo temido para cada uno, interviniendo para que queden preguntas allí donde se habían obturado los agujeros con certezas, insistir en el sufrimiento de niños y niñas en esta situación y cómo sus conductas y dificultades son una respuesta a una escena pesadillesca. Y no es extraño entonces que las pesadillas imperen en las noches infantiles. Ahora también es central trabajar psicoanalíticamente con los niños. Durante todo el año pasado, quizás algunos de ustedes empezaron con presencial, yo trabajé todo el año pasado online y en realidad tengo la idea de volver a presencial, pero bueno, por ahora posiblemente ya empiece algo, pero por ahora las pantallas nos vienen posibilitando hacerlo con dificultades, interrogantes y descubrimientos. Seguramente les pasó lo mismo que a mí. Si a mí me hubiesen preguntado, es más, en febrero del 2020, si yo podía trabajar con un niñito de 4 años online, hubiese dicho que no. No solo de 4 años, por ahí de 5, de 6, de 7, digamos, yo
lo que pensaba era con niños, no puedo trabajar online. Bueno, en este momento estoy trabajando con niños es más, he tenido consultas por niños de 2 años online y he visto a los niños de 2 años online, y bueno, el otro día con uno de 3, digamos, 4, 5, 6 años, y he descubierto que se puede, ojo, con un esfuerzo enorme y con las dificultades de la situación, pero, digamos, es posible. Por otro lado, a mí me parece que es clave que en un momento en el cual está el fantasma de la muerte y que se acrecentaron las angustias y temores, y que el encierro ha detonado situaciones de mayor violencia en todos lados, y las regresiones son cada vez más evidentes, la continuación de los tratamientos es fundamental, sostener la continuidad. En realidad, abrir ventanas al exterior. O sea, aún con la pantalla, nosotros hemos sido y somos una ventana que se abre al mundo. Es como salir por un rato del encierro endogámico y que haya una escucha por fuera de los límites de la familia. También venimos teniendo consultas nuevas. Yo he tenido, creo que más consultas que nunca en todo este tiempo de pandemia. Y esto es llamativo también, pero o no, en tanto los padres están desesperados y se encuentran con dificultades de sus hijos en una situación de convivencia permanente. Niños que a veces nos conocen y a los que conocemos a través de las pantallas. Todo esto nos lleva, yo creo, que a replantear la clínica y sus avatares en estas condiciones novedosas y posiblemente nos lleve a también repensar muchas cuestiones teóricas. En el caso de los niños pequeños, yo creo que es fundamental pensar el encuadre de un modo flexible. La duración de la sesión puede ser variable y va a depender en gran medida del vínculo que se vaya estableciendo con el niño, pero también de la posibilidad de ese niño de intercambiar a través de la pantalla. Yo esto lo escribí antes, digamos, y lo sigo pensando. Ahora, lo que me encontré durante todo el año pasado fue que niños que al comienzo, por ahí en marzo, podían sostener 15 minutos, 20 minutos de sesión, para fin de año sostenían los 50 minutos y yo tenía que cortar la sesión, digamos, porque ellos sostenían todo el tiempo de sesión. Digo niños pequeñitos, 4 o 5 años. También por ahí puede pasar que, y me sucede, que en algunas sesiones un niño diga, me parece que terminamos, aunque tenga 4 años o con sus palabras lo diga, y poder pensar que de alguna manera hay un encuadre que se arma en un entre, el paciente y nosotros. La duración de la sesión, los elementos que se utilizan, la participación o no de los padres. Hubo niños que estaban con los padres al principio y después empezaron a echar a los padres de la situación y a pedirles, uno el otro día que la madre apareció le dijo, yo estoy con Beatriz y vos te das una ducha. Como, chau, te vas, digamos, muy claramente. Y hay veces que piden que los padres intervengan. Me parece importante armar un espacio de intimidad, que el niño pueda sentir, y esto hablarlo con los padres, que cuenta con nuestra confidencialidad y también con un lugar de su casa en el que no es mirado ni escuchado por los otros. En realidad, inevitablemente nos estamos metiendo en la casa de los pacientes y es posible que observemos algunas cuestiones que desconocíamos, como niños que no tienen ninguna posibilidad de tener un espacio íntimo, y ya no solo por cuestiones económicas, gritos permanentes en la casa, confusión de lugares. Por otro lado, yo pienso que los pacientes, a ver, para mí en los chicos el movimiento es algo muy importante. Yo creo que los nenes chiquitos empiezan a pensar moviéndose. Digamos, bueno, esto se puede plantear desde Freud, desde Piaget y desde donde quieran, digamos. Los niños necesitan moverse.
Entonces yo no les puedo pedir que estén sentados frente a una pantalla. Los más grandes sí se sientan frente a la pantalla, están habituados a eso, juegan online, etc. Pero los chiquitos, lo que explico a los padres es que dejen que ellos se muevan y que si yo en algún momento no los veo, no pasa nada. Ellos saben que yo estoy ahí y pueden ir y venir y, digamos, muchos mueven ellos la computadora, digamos, los de 5 ya mueven ellos la computadora, pero que ellos se puedan mover. Y también que haga los relatos con los recursos que tenga, juego, dibujo, palabra, gestos, acciones. Prefiero, sobre todo con los más chicos, tener juguetes a disposición. Con los que ya estaban en tratamiento les he preguntado qué juguetes del consultorio querían que estuvieran allí, y son los que tengo conmigo en el momento de la sesión, al lado. Igual, yo ahora, aunque no estoy vi solo 2 chiquitos presencial, después estoy todo online, pero de cualquier manera estoy atendiendo, al principio atendí en mi casa y ahora atiendo en el consultorio, con lo cual tengo toda la disponibilidad de todos los juguetes. Pero ahora, a la vez ellos me muestran las cosas de su casa y juegan con sus juguetes, y me van mostrando. Y en realidad al principio fue como un poder ver qué pasaba en la casa, pero ya ahora hay una continuidad de sesión a sesión, van contando cosas. Los más grandes vamos escribiendo historietas en conjunto, o establecemos juegos y diálogos, esto de los juegos con todos. Algunos se esconden y aparecen, nos proponen que armemos un fuerte y ellos van armando otros, se disfrazan. Es decir, hay posibilidades infinitas que para mi sorpresa se abren. Por ahí la gente más joven no tiene este lío que tengo yo de que para mí todo con la pantalla era como una cosa extrañísima y pensé que no iba a poder nada. No, hay gente que puede mucho más o que ya sabía que podía. Bueno, no era mi caso, pero fui descubriendo todo esto. Es cierto que sentimos un esfuerzo extra. Tenemos que estar muy atentos todo el tiempo a lo que el niño expresa y no tenemos nosotros ni la cercanía ni la posibilidad de movernos de las que gozamos en el consultorio. Hay cosas muy interesantes, el pedido de relato de cuentos, el inventar juegos compartidos, el compartir descubrimientos en la pantalla y el contar situaciones de la vida familiar en niños de edad escolar que no querían hablar por ahí en las sesiones. Tengo a veces la impresión de que una mayor lejanía en algunos casos dificulta el trabajo, pero en otros lo facilita. Y bueno, yo en el libro cuento una situación que se dio con un niño de 5 años, en realidad lo conocí a través de la pantalla, un niño que venía siendo casi echado de jardines de infantes por situaciones de ataques de bronca, en donde le podía pegar a la maestra, a la directora, a los demás chicos a quien viniese. Conmigo, durante bastante tiempo, pudimos jugar fantástico y armar historias, y bueno, y él decía que era el hombre araña y yo era el ayudante del hombre araña, bueno, cosas por el estilo, pero un día le sale mal un dibujo y se enfurece. Y cuando se enfurece empieza a tirar todo y yo trato de hablarle, por supuesto me dice cállate y me insulta y todo eso y se tapa los oídos. Entonces tomo un muñeco, por eso es tener a disposición juguetes siempre sirve, tomo un muñeco y le empiezo a hablar desde el muñeco. Es un muñeco grande, así que medio lo pongo así delante mío y le empiezo a hablar desde el muñeco. En ese momento instantáneamente se calma. Cambia la expresión y le empieza a contestar al muñeco. La sesión se sigue sosteniendo en realidad entre el muñeco y él.
cuando se despide, me dice, ahí vuelvo a aparecer, digamos, para él vuelvo a aparecer yo, entonces me dice, chau Beatriz, y el muñeco le dice, chau señor. Digamos, lo ubicó. O sea, esto es cierto que esto de apelar a un muñeco lo hubiese hecho también en el tratamiento presencial, pero hubo algo distinto, que además otras veces se ha dado con este nene y la otra vez él lo puso en palabras. Y es que cuando él entra en furia, no me pega a mí, porque yo, no, digamos, estoy atrás de la pantalla, entonces yo no quedo dañada. Con lo cual, no se potencian sentimientos de él de culpa y sensación de inermidad frente a su propio estallido pulsional. Yo creo que pudo volver mucho más rápido. Bueno, el otro día que después de mucho tiempo se volvió a dar una situación semejante y entonces me dijo, ahí me lo dijo clarito, me dijo, si no estuvieras en la pantalla, yo te clavaba un cuchillo, me dice. Y después solo inmediatamente entró a pensar, digamos, si pudimos trabajar esto, y bueno, igual a veces me pide que aparezcan, bueno, ahora son 2 muñecos que son sus amigos, entonces que aparezcan, ya le ponemos nombre, todo eso. Pero creo que en ese sentido, bueno, se hubiese dado de otra manera en lo presencial, pero me pareció que era una situación interesante. Es cierto que nos perdemos olores, pequeños movimientos, distancias y acercamientos corporales, hay un montón de cosas. De cualquier manera, estamos construyendo nuevos modos de abordaje y de intervención, y como siempre tendremos que revisar algunas categorías conceptuales. La otra cuestión son las consideraciones, lo que también pongo en el capítulo es algunas consideraciones sobre los adolescentes. A mí, y cada vez más, es el grupo etario que más me preocupa en la pandemia. Creo que son de los que más sufren. Yo insisto en esto del sufrimiento de niñas, niños y adolescentes porque me parece que muchas veces no se tiene en cuenta que se puso mucho el eje en el sufrimiento de los adultos mayores, y yo creo que, en todo caso, los adultos mayores podemos sufrir bastante menos que las niñas, niños y adolescentes, porque tenemos ya una historia armada y vínculo, digamos, nos podemos sostener, sobre todo, bueno, si uno tiene ciertas cosas trabajadas, que ellos tienen menos recursos. Y no solo eso, sino que la adolescencia es una especie de terremoto y estamos en una época que carece de certezas. Pero la adolescencia implica una conmoción de toda la organización psíquica, o sea, se producen transformaciones a nivel pulsional, a nivel representacional e identitario. Todo se conmociona, se pone en movimiento, se descoloca y toma configuraciones novedosas. En realidad, el estallido pulsional conmueve todo lo que estaba construido hasta ese momento. Bueno, Julia Kristeva habla de una estructura abierta a lo reprimido que se da en la adolescencia. Entonces, se deben encontrar otras fuentes de sostén narcisista. Ahora, si es un terremoto, ¿qué ocurre en una época, o si ese terremoto ocurre en una época en la que todo se mueve y los parámetros habituales ya no sirven? Cuando la sobrevivencia está en juego y la idea de cuál es el camino a seguir no resulta fácil, o cuando el temor al futuro, la idea de incertidumbre lo tiñe todo. Es un momento en el cual tienen que separarse de los padres y tienen que poder armar una historia propia. ¿Cómo hacerlo en esta situación en donde de alguna manera se los encierra con los padres? Los vínculos con los pares y con otros externos al núcleo familiar son imprescindibles durante esa época para poder transitar ese pasaje sin grandes dificultades. En este momento en el que el afuera se ha vuelto peligroso, tenemos que pensar qué implica esto para los adolescentes, cómo
tolerar la ausencia de la calle, de la vida social, de los lugares que frecuentan, de los espacios que se inventan como diferentes a los de los padres. Fíjense, hay dos cosas que durante todo el año pasado había madres, inclusive en Facebook, que me escribían diciéndome: mi hijo adolescente se vive de noche y duerme de día, y entonces esto es un problema. Y yo le terminaba contestando: mire señora, está buscando un espacio propio. Entonces está con sus amigos a la noche y bueno, después cuando tendría que estar encerrado con ustedes, duerme, digamos. Y no es, digamos, no es una patología lo que le está pasando. Yo creo que por otro lado los adolescentes están saliendo y bastante y se están tratando de encontrar en parques, etcétera, y me parece importante también no culpabilizarlos. O sea, creo que si los adultos cumpliéramos con todas las normas, sería todo mucho más fácil, y en general se dice, bueno, son los adolescentes, no, digamos, somos los adultos los responsables de todo esto y de este mundo que le estamos dando también. Entonces, convivir permanentemente con los progenitores sin poder estar con otros que impliquen la opción de tramitar las situaciones que se generan puede resultar insoportable y transformar la convivencia cotidiana en un infierno. Escuchándolos voy viendo que cuando los adolescentes toman conciencia de los peligros entran en pánico. En realidad, algo que por lo menos a mí me llamó la atención fue que si bien por un lado plantean a nosotros con este virus no nos va a pasar nada, a la vez tienen momentos de terror. Uno podría decir que el cuerpo es siempre en la adolescencia una especie de extraño y suponerlo enfermo los inquieta. Suelen fluctuar entre la omnipotencia absoluta con la desmentida de la situación y por otro lado la sensación de fragilidad y de muerte inminente. El temor no es solo en ellos como es en los chicos tienen miedo a que los adultos se mueran, en los adolescentes tienen miedo a morirse ellos, también los adultos. Un cuerpo cambiante al que sienten frágil en el momento en que se toma conciencia de la posibilidad de la propia muerte, se contrapone a la idea siempre presente en esta etapa de la vida: a mí no me va a pasar nada, haga lo que haga. Si la adolescencia es justamente el momento en que se puede comenzar a representar la propia muerte, y lo habitual es la desmentida de esto mismo, ¿qué hacer con ese terror ahora que el temor a la enfermedad y la muerte se ha generalizado? Por otro lado, ese cuerpo que se viene reinscribiendo como cuerpo erógeno, con nuevas sensaciones, olores, sabores, queda reducido a la mirada y la escucha. ¿Cómo tolerar esta pérdida de los contactos sexuales en este momento de descubrimiento? ¿Qué ocurre con esta situación en la que la sexualidad misma se ha vuelto peligrosa en tanto cercanía de los cuerpos? ¿Qué pasa con ese cuerpo como cuerpo erógeno? En un momento en que el otro es necesario como aquel que abre un mundo de sensaciones y de sentimientos, la distancia corporal, el aislamiento físico impide todo contacto. Esto es casi insostenible para un adolescente. Considero que es un momento para abrir canales de escucha más que para exigir cumplimiento de tareas, y de darse cuenta de la fragilidad que sienten en medio de la tormenta. Quizás de tomar conciencia de que el desafío, la confrontación hacen al devenir adolescente, pero que a la vez requieren un mundo suficientemente estable como para que en el pasaje a lo desconocido predomine la posibilidad de ligar y tramitar los cambios, realizando nuevas aperturas. Pero Lanier afirma: si el futuro es ilusorio, lo que es indudable, el discurso de los otros debe ofrecer en contraposición la seguridad no ilusoria de un derecho de mirada y de un derecho de palabra sobre un devenir que el yo reivindica como propio. Solo a ese precio la psique podrá valorizar aquello de lo que, por naturaleza, tiende a huir: el cambio. Entonces, cuando se deja de pensar en términos de futuro, de proyectos, el pasado vuelve, y muchas veces ya no como historia, como relato de sucesos pasados, sino como retorno de lo temido, inundando y aplastando el presente.
El grupo de pares en la adolescencia siempre es un refugio y a la vez una oferta identificatoria importantísima. Es un espejo múltiple que le da la posibilidad de ir armando otra representación de sí, siendo sí mismo y a la vez otros. Pero ahora ese espejo está quebrado. Me parece que ahí quiero agregar algo que lo fui pensando a lo largo del año pasado y de este todavía más, que es que una sorpresa para mí, porque esto de que los adolescentes necesitan otros pares, bueno, lo sabemos todos desde hace muchísimo, pero para mí una sorpresa ha sido que desde la primera infancia es fundamental el grupo de pares. O sea, es que es fundamental esto de los múltiples espejos de los otros. Los adolescentes que permanecen aislados suelen tener dificultades porque no tienen con quién tramitar sensaciones y exigencias pulsionales novedosas y quedan intoxicados por las mismas o estancados en una niñez eterna sin poder separarse de sus padres, lo que los va a llevar a una escalada de odio y violencia. Por otro lado, en tanto el tiempo tiene para ellos una dimensión diferente a la que tiene en la adultez, muchas veces suponen que estos meses son una suerte de tiempo perdido, un no tiempo, y viven lo no vivenciado actualmente como irrecuperable. Por eso me parece central, y no solo en los tratamientos, sino en las escuelas y en todos los lugares, en los clubes donde los chicos estén, plantear un tiempo futuro, ayudarlos a pensar proyectos, estimular la escritura para que vayan dejando marca de lo vivido, posibilitarles la apertura al mundo a través de todos los medios posibles. Todo adolescente tiene que realizar duelos, bueno, los que sabemos, pero ahora se les vinieron encima otros duelos. Muchas veces lo que podía ser el pasaje a otra etapa, como la terminación del ciclo primario, secundario, queda congelado. Tuvieron que inventar nuevos rituales y en eso fue muy importante ayudarlos, porque si no el devenir queda en suspenso. Se puede instalar, insisto, la idea de un no futuro, de un eterno presente en el que nada puede modificarse. Frente a esto, aparece la necesidad de ayudar a construir un tiempo que no quede en un puro ahora, que se puedan hilvanar proyectos y que se posibiliten fantasías y sueños en relación a un mañana. Marcos G. sostiene el tiempo como principio de esperanza, si esto fue antes de la pandemia, fue en el 2015. Dice, parece hoy haber desaparecido de nuestros debates, de nuestras conciencias y desde nuestras perspectivas políticas. Dice, desde hace 1 o 2 décadas el presente se ha vuelto hegemónico. Según lo ve el común de los mortales, ya no es más el resultado de la lenta maduración del pasado, no deja transparentar los lineamientos de futuros posibles, sino que se impone como un hecho consumado, abrumador, cuyo súbito surgimiento escamotea el pasado y satura la imaginación del porvenir. Entonces, si la idea del tiempo como esperanza ya estaba desapareciendo, ha caído estrepitosamente con la pandemia. Pareceríamos estar en un presente permanente. La idea de que no hay salida puede tener efectos mortíferos. Los adolescentes necesitan pensarse en un tiempo futuro y realizar planes de una mejor existencia. El no futuro puede llevarlos, algo que uno está viendo bastante, a la desinvestidura del mundo y al repliegue libidinal o a actuaciones autodestructivas. Si suponen que viven entonces en un tiempo detenido, sin salida ni esperanza, se desvitalizan o realizan actuaciones. Tendremos que inventar nuevos tiempos. Una meta clínica con ellos supone pasar del no futuro a la construcción de un tiempo que se despliegue. En realidad, suponer que no van a poder cumplir con sus proyectos a esa edad es muy grave y puede llevarlos a una decepción y una renuncia. Y lo que a mí me preocupa siempre en los adolescentes, de cualquiera, pero en los adolescentes en particular, es que anulen todo deseo. Y esto muchas veces pasa cuando no hay ni empuje interno ni una fuerza social que convoquen a un movimiento de búsqueda.
Esto puede llevar como a salidas de shock, que muchas veces, insisto, terminan siendo autodestructivas. Que sostengan deseos y proyectos es clave. Ayudarlos a escribir lo vivenciado, armar relatos, historias, con los medios que puedan y a la vez promover que sostengan lazos con otros, parece ser necesario para que prime Eros en un momento en que sienten que ese cuerpo cambiante y deseante corre riesgos. Sabemos que los proyectos son la presencia de la pulsión de vida allí donde el narcisismo primario se quiebra. Muestran la distancia con el ideal y a la vez lo ubican como posible. Y nosotros también tenemos que pensar un futuro. Y para eso nos oponemos a todo intento de mecanización del ser humano y a naturalizar la exclusión que prima en el mundo. En ese sentido, es fundamental transmitir esperanzas a los padres, a las niñas, a los niños y a los adolescentes. En tanto, niñas, niños y adolescentes son sujetos en constitución. Y esto es fundamental. Antes de empezar estábamos hablando de la patologización que se viene dando en relación a las infancias que se mueven mucho, las infancias que se retraen. Estamos, digamos, nos están cayendo diagnósticos del DCM en exceso, justamente en un momento en el cual es fundamental entender que los chicos no se van a poder concentrar, necesitan moverse, que buscan como pueden. Y de la misma manera, digamos que los adolescentes también nos están mostrando que lo que están es hablando del sufrimiento y no mostrando una patología orgánica. Entonces, es central pensar nuestro lugar como psicoanalistas. En realidad yo creo que tenemos como un trabajo fundamental, que es lograr que las marcas del dolor de esta época se transformen en relato y se transformen en historia, y por ende que no queden como puras marcas que pueden ser agujeros psíquicos. Bueno, hasta acá el trabajo, y abrimos a que hablen todos los demás. Muchísimas gracias, Beatriz, realmente muchísimas gracias. Justamente esa es la idea, ¿no? Decir de que las marcas del dolor se transformen en una narrativa, ¿no? Exacto. Es la idea que venimos sosteniendo ante esta apocalíptica pandemia, ¿no? Del COVID-19. Nos enfrenta a las pulsiones más primitivas que impone el aislamiento, como vos lo dijiste, esta crisis sanitaria, y las consecuencias, como muy bien remarcaste, como trauma individual, social, colectivo. Por eso fue la serie de libros. Ay, se me cayeron los libros, perdón. A algún lado quedó. No, porque estoy con celular y se me hace difícil. Por eso fue la serie de los libros, digamos, para poder transmitir, y sobre todo eso que vos dijiste referente al tiempo, ¿no? Que es cierto, ¿no? Que un intento de hacer frente a la pandemia con proyectos colectivos, porque como decía Pichon Rivière, ¿no? Es decir, respetando la diversidad de enfoques, porque tenemos enfoques de todos los colores dentro de los libros, pero la idea fue enfrentarla con proyectos colectivos entre todos, ¿no? Y no dejar que las marcas queden sin ser narradas. Ese es un poco el tema de mi libro de tatuajes, pero no importa, estamos en la misma sintonía en ese sentido, ¿no? Y realmente te agradezco mucho todo lo que abre tu ponencia, y acá veo que ya hay mucha gente que quiere hacerte preguntas, y hablaste de los padres desesperados, de los docentes desbordados, y de los adolescentes y de los niños que tenemos en bandeja de salida, como digo yo, pero sin conexión. Las conexiones las estamos estableciendo a través del trabajo de todos. Y creo que este es un reflejo, lo que vos estuviste hablando, de ese trabajo,
de ese movimiento, ¿no? De poder restaurar ese espejo, como dijiste, que quedó roto para los adolescentes, ese espejo múltiple, ¿no? Que les da la sensación de no futuro y la importancia del tiempo para hilvanar proyectos. Así que, bueno, estamos en tiempo, no sé, Juan, vos vas viendo Sí, los que quieren preguntar. hay Adelante. cuatro colegas que quieren preguntar. Voy a leer antes algunos mensajes que están acá, de Silvia Maldonado, excelente, muy clara, transmitiendo sentimientos compartidos como terapeutas. Excelente trabajo, dice Mónica Mercadante a todos. Acuerdo plenamente con la afirmación de que los adolescentes son el grupo etario que más me preocupa. Bueno, hay otros agradecimientos, María Rosa, Marisa. Bueno, Mirta Iwan pidió la palabra, María Eugenia Valdés, Lila Gómez y Pía Iseli, por ahora en ese orden. Así que Mirta Iwan, ¿no? Mariel, y después Mariel, sí. Bueno, antes que nada, agradecerte, Beatriz, como siempre, tus presentaciones son sumamente claras y cargadas de compromiso con la profesión, con la tarea. Creo que ya lo dijeron. También yo había pensado una pregunta que creo empezaste a tomarla sobre el final. Bueno, los chicos y adolescentes, como bien lo comunicaste, y lo sabemos, están atravesando duelos y por todo lo que no pueden hacer, por lo que no pueden atender. Y se mueven mucho, y se oponen a hacer tareas, se oponen de pronto a conectarse con las pantallas. Sin embargo, vos decías tener en cuenta el contexto, sin embargo, la pregunta es la siguiente: ¿por qué tantos profesionales que saben de este contexto vuelven a insistir en lo patológico? Tal es así que se ha aumentado muchísimo la medicación en niños pequeños. Los adolescentes sí están pasándola mal, tal cual lo acabamos de escuchar. Sin embargo, es preocupante la cantidad de niños pequeños desde los 3 años que están siendo medicados. Esa es mi pregunta. Sí, sí, eso es absolutamente así. Yo estoy preocupadísima. Se está, digamos, hay una lluvia, digamos, hay una epidemia de diagnósticos, parecería, digamos, en donde lo insólito, a veces desde los pediatras, a veces desde las escuelas, a veces desde los padres, pero es como, digamos, hay una cuestión que es muy curiosa, porque es muy difícil para un chico sostener la atención en estos momentos, o chiquitos, digamos, por ejemplo, el otro día nosotros tuvimos un encuentro internacional con fórum de diferentes países, y gente de España planteaba que están viendo lo mismo que nosotros, cantidad de niñitos que no hablan, en la edad, que esto ya venía de antes, pero ahora se ha agravado. Ahora, suponer que los niñitos que no hablan en esta situación, que son trastorno de espectro autista, es una especie de disparate mayúsculo. En realidad, uno podría pensar, ¿les están hablando? No solo porque, bueno, lo que decía la gente de Madrid era que el hecho de salir a la calle y ver a todo el mundo con barbijo y no poder ver la boca, y bueno, todo esto que es así, pero además en la casa los padres se supone que están con él sin barbijo. Sin embargo, los padres están muy angustiados y no les hablan.
Entonces, lo que uno encuentra, y yo me he encontrado con muchísimos de estos chicos, que no tienen a un otro niñito para ir para compartir y para hablar, y además tienen padres que están más conectados con otras cosas, pero entonces, y además un mundo afuera en donde es cierto que no ven, digamos, hay algo en esto de la apropiación del sonido que está fallando. Por otro lado, la otra cuestión, y que antes hablábamos con Juan, el tema de los proyectos que se están presentando en el Congreso sobre el trastorno por déficit de atención, que es gravísimo, en este momento que se les ocurra hablar del trastorno por déficit de atención cuando nadie soporta atender, es una cosa que parece cuasi delirante, como si de repente se hubiesen transportado a otro mundo, a otra situación, a otra historia, y no tuviesen la menor idea de qué es lo que ocurre con una niña o un niño. Digamos, ni la menor idea. Yo les diría, observen pacientes, hijos, nietos, y van a ver que están más movedizos que nunca y más desatentos que nunca, y eso cuando están bien. Yo les diría, casi es un síntoma de salud que un niño esté, inclusive cuando tienen clases en las pantallas, lo que yo veo es que, otra vez la veía mi nieta, que iba y venía y me pedía cosas o me preguntaba cosas que no tenían nada que ver con la clase, pero, y después volvía, claro, tenía 1000 horas de Zoom, pobre. Entonces, bueno, y en realidad tampoco pobre, digamos, tiene la suerte de tener 1000 horas de Zoom cuando hay chicos que no tienen nada, pero bueno, ella que tiene, la verdad es que no lo soportaba demasiado, con lo cual, digamos, o dibujaba en medio de una clase, qué sé yo, digamos, hacía 1000 cosas, y yo pensaba, bueno, está bien, digamos, está casi, porque esto también lo vimos el sábado en el encuentro internacional, de que hay chicos a los cuales los adultos piensan que tienen dificultades y por ahí son defensas posibles, saludables a veces en una situación como esta. Por ejemplo, la de pelearse todo el tiempo. Bueno, digamos, les digo, lo que decía recién Mirta, chicos que se pelean, que discuten todo, bueno, yo la verdad es que me quedo mucho más tranquila con chicos que hacen eso en esta situación y en este momento, y con los que están metidos para adentro y se encierran y no se conectan con los demás. Digamos, el riesgo en este momento es la desvitalización, no es que se muevan. Lo digo así en sencillito, pero bueno. Puedo fundamentarlo mucho teóricamente esto, pero creo que ustedes también. Hilda. Bueno, había otras preguntas. Sí, María Eugenia, hay 6 pedidos de palabras. Digo el orden, Hilda, a ver si estás de acuerdo. María Eugenia Valdés, Lila Gómez, Pia Iseli, Mariel Basabé, María Rosa Pronesti y ahora Susana Racinski. Así que si son breves, porque esto va calentando los motores, ¿no? Sí, sí, exactamente. Puntuales, por favor. María Eugenia Valdés. Bueno, ¿cómo les va? Soy de Mendoza. Gracias, Hilda, siempre por compartir el espacio. Lila también nos comunica de las actividades, así que bueno, aquí estamos. Beatriz, la verdad que totalmente identificada con todo lo que has traído. Yo también tengo una gran preocupación por los adolescentes. Y quería preguntarte cómo ves este tema que has traído y que también a mí me preocupa, que es el tema de la desvitalización y la falta de deseo. Veo todos los adolescentes que están trabajando en este momento terapéuticamente, que tenemos que aclarar que es una población especial, pero nos puede dar muchas ideas. Yo lo que he visto es que están justo en este proceso de separación con los padres, en los cuales tienen que, por así decirlo, metafórica y simbólicamente, matar a los padres para poder humanizarlos, para bajarlos del pedestal, y se concreta la posibilidad. Entonces hay una cuestión tan ominosa y tan terrorífica que la depresión está siendo una salida, ¿sí?
Y realmente para quienes había un campo fértil, ¿sí? o una labilidad, se está disparando esto muy fuerte. Yo me estoy encontrando con esto y que me parece que hay un punto donde vamos a tener que trabajar desde distintos lugares, no solamente el consultorio. Propongo también un fórum adolescencias, ¿sí? Para que todos estemos allí, porque creo que ha desencadenado algo que en la cultura, la adolescencia, es mejor tenerla afuera o temerla porque genera muchas cosas. Así que, ¿cómo ves esto de la depresión que está generando en este momento este proceso pandémico? Sí, ¿no? me parece, digamos, interesantísimo esto porque, digamos, acuerdo con vos. El fórum, aclaro, se llama Fórum Infancias, pero es infancias y adolescencias, digamos, o sea, la idea es que sea por infancias y adolescencias no patologizadas. Pero en realidad hay una cuestión en donde yo creo que creo que hay que ayudarlos. Les cuento, una experiencia, y de acuerdo con vos, que tiene que ser no solo en los consultorios. El año pasado me invitaron a hablar en un colegio secundario de acá, de Capital, por supuesto todo online, y hablé frente a 70 chicos de colegio secundario. eh, y una de las cosas que en realidad me dijeron que hablase de adolescencia, yo pensé que hablarles de adolescencia a los adolescentes era medio ridículo, que ellos sabían más que yo, así que traté de que hablaran ellos y a partir de eso fui interviniendo. Y lo que aparecía era esto de como que se perdía todo, lo del año perdido, lo del tiempo perdido, lo de, digamos. Entonces, en un momento, les dije algo que después yo me pregunté yo misma por qué se los había dicho, porque me salió decirlo, creo que cuando yo empecé a angustiarme por toda esta cuestión donde ellos estaban tan mal. Entonces, les dije que había algo que me parecía que era importante, que si había alguien que iba a poder, que todos estábamos viviendo un momento histórico, y que si había alguien que iba a poder contar esto, eran ellos. Eran ellos los que iban a poder contarle todo lo que estaba pasando ahora a los hijos y a los nietos. Y que era muy importante que escribieran todo lo que les pasaba a ellos y todo lo que iba pasando y cómo se sentían y todas estas cosas, y que por ahí hacer como una especie de diario, digamos, o como les saliera, pero que me parecía, claro, después de decirlo yo dije, estos que van a pensar en hijos y nietos cuando son chicos, pero saltó una nena, digo una nena, una chica de primer año, y me dijo, dice, es cierto, dice, la tutora nos dijo que, dice, en mi división nos dijo que escribiéramos como un diario. Dice, yo me puse a escribirlo, y cuando lo empecé a releer, me di cuenta de que no habían sido todos los días iguales, que había ido pasando distintas cosas. Bueno, y que eso le había ayudado. Entonces, yo pensaba, sí, muchas veces creo que a veces, más allá de las interpretaciones y todo esto, creo que a veces con los adolescentes hay que acompañarlos y tratar de largar ciertas propuestas de alguna manera o de ayudarlos. Una paciente adolescente que el año pasado estaba muy encerrada y muy con la sensación de que no se podía nada, claro, este año le pasó algo diferente, inclusive se enamoró, y entonces, bueno, pero igual, como ella dice, bueno, al final igual es un momento en el cual no puede pasar nada, pero bueno, igual, digamos, bueno, todo esto. Y entonces ella solita me decía el otro día, me dice, pero no sé qué es mejor, dice, porque este año sufro más que el año pasado. Entonces lo que yo le decía es que este año, en todo caso, es cierto que sufre más, pero a la vez se está animando a sentir cosas que el año pasado no sentía.
que no se animaba a sentir. También en medio de esto se ha peleado más con los padres, digamos, se ha empezado como todo un proceso de búsqueda hacia el afuera que la fue sacando de esta situación, porque yo también los veo en una situación de mucha depresión, de desvitalización, eso de pérdida de los deseos, con la sensación de que igual no van a poder nada. Es terrible eso, la verdad que es terrible. Pero bueno, creo que tenemos que, digamos por eso, ayudarlos a ir pescando en qué puntos sí van pudiendo y qué cuestiones, digamos, y también que dejen de sentirse culpables, porque esto que vos decías es clave. Suponen que pueden matar a los padres de verdad, y lo que decía Winnicott, de que lo único que tiene que hacer el padre de un adolescente es sobrevivir a la adolescencia de los hijos, digamos que eso es la tarea de los padres, y los chicos sienten que por ahí los padres no lo pueden hacer, y esto es muy grave. Y por culpa, bueno, la otra cosa es que hay que cambiar la idea social de que los pibes son culpables. Yo digo, toda la vida fueron culpables, digamos, de todo, qué sé yo, digamos, eran supuestamente los culpables en los 70 eran los culpables después por ser supuestamente los drogadictos, cuando más bien que la droga la venden otros, digamos, los ladrones siempre, o sea, de los que se desconfía de los adolescentes están en la calle y, uy, qué horror. Ahora, los adultos llenan los lugares, llenan las bares, arman las fiestas clandestinas, hacen todo eso y no se habla de eso. O sea, entonces yo creo que esto a nivel social hay que cambiarlo. O sea, no son los culpables, están haciendo lo que pueden en realidad, insisto, si el mundo adulto funcionara de otra manera, los ayudaría mucho. Gracias, Beatriz. ¿Hilda? No, sí, estaba mirando que recién Inés Puig decía que gracias por delegar la función de bitácora ¿cómo se llama? A los adolescentes, ¿no? De tener que relatar esta historia, que es muy interesante. Creo que es una forma también, Inés Puig nos habla de la bitácora y yo te hablaría de que es una forma de empoderarlos, ¿no? Y no tenerlos aislados del entorno social que vivimos. Nadie tiene que estar aislado, por supuesto, pero ver la fuerza que ellos pueden adquirir, ¿no? Porque yo creo que en épocas de crisis más que nunca hay que, digamos, ayudarlos a que piensen por sí mismos, ¿no? Porque las necesidades, sobre todo en épocas de siempre, pero en épocas de catástrofe, más que nunca se necesita pensar por sí mismos, ¿no? Y la autonomía de pensamiento, cosa muy difícil de transmitir, primero de adquirir y después de transmitir. Bueno, Juan, enlazado con lo que dice Inés Puig, que habla de la necesidad de crear armado de proyectos con futuros, hay algo que dice Dafne Gusiev, que hoy más que nunca he tenido consultas vocacionales. Eso también lo he observado en la clínica, o sea, que, en el sentido de crear sentido al futuro, ¿no? Como que hay mayor incertidumbre en relación a eso y hay una búsqueda de algún tipo de guía, ¿no? Mira, Hilda, Lila Gómez había pedido la palabra, Pia Iseli, Mariel Basabé, Pronesti y Brasil. Vamos, no sé, ¿querés que Lila y Pia y después volvemos y les damos de a pares? Sí, no sé, Beatriz, ¿o querés que te hagan de a pares o de a tres? Bueno, está bien, y así no contesto cada uno, listo. Sí. Lila. Bueno, Beatriz, agradecerte la presentación. Yo soy Lila Gómez de Mendoza. Estoy justamente en una institución pública de niños y adolescentes ahora, que es una red de trabajo que tenemos en Mendoza. Y mi pregunta puntualmente es tu experiencia o tus consejos, digamos, para el trabajo con adolescentes severamente perturbados, digamos, psicóticos, ¿no? Que nosotros atendemos a diario y digamos, cómo hacer con los padres que están absolutamente sobrecargados por todos los roles que tienen que cumplir las instituciones que este año están trabajando, pero bueno, dan clases a veces virtuales, otras veces presenciales, y la necesidad del adolescente puntualmente psicótico
que necesita del grupo de pares, que necesita del entorno, que necesita de la red que se ha debilitado, ¿no? La red social, debilitado en el sentido de lo presencial. Bueno, ¿Vía Iseli? Sí, yo quería hacer un pequeño comentario sobre la pantalla, ¿no? Pero refiriéndome a la pantalla protectora antiestímulos. Pensaba, ¿cuánto tenemos este tema de las pantallas? Pero hoy la pantalla nos protege, ¿sí? Del impacto del coronavirus, protege al paciente, nos protege a nosotros. Y pensaba cuando el niño te tiró el cuchillo, ¿sí? Y dijo, suerte que está la pantalla, ¿no? Pensaba, ¿cuánto desde la función del analista se puede hacer para surcir la pantalla protectora antiestímulos, hablando de la perforación de la pantalla antiestímulos desde las excitaciones externas e internas? ¿Cuánto desde la función del analista? Nada más, eso. Y creo que Mariel Basabe. Mariel, sí. Y después Mariel pasamos a... Basabe. Sí, yo quería felicitar a Beatriz por este trabajo, la verdad que está todo muy condensado, muy claro y está escrito de una manera excelente. Felicitarte también como escritora, me encantó. Y me vino bien esta parte donde hablas del no futuro, que dice que los puede llevar a una desinvestidura del mundo y al repliegue libidinal, ¿no? Porque me estoy encontrando que estoy trabajando con adolescentes que incluso ya venía trabajando antes de la pandemia de una manera diferente. El otro día Máximo Recalcati hablaba del analista en una posición más activa en ciertas situaciones, ¿no? Que es necesario como no seguir con el encuadre clásico freudiano del analista activo. Y yo con estos adolescentes que están desvitalizados, que no ven un futuro, que te dicen no tengo ganas de nada, te dicen, no tengo ganas de ver a mis amigos, estoy cansado del chat, a veces dejo el teléfono alejado para que no me molesten, no tengo ganas, eso es lo que a mí me preocupa más. Y entonces me di cuenta, al principio decía que estás haciendo Mariel, ¿no? Me criticaba, pero me di cuenta, bueno, que estoy como armando otras maneras de intervención con estos adolescentes, los estoy atendiendo con el teléfono y me dejo la computadora libre, por ejemplo, y cuando me hablan de alguna carrera, de algún esbozo, de alguna posibilidad que quieren estudiar, y les pregunto, bueno, ¿dónde y cómo y cuál lo harías? A ver, espera, a ver qué entro, déjame googlear. ¿Qué universidad estás eligiendo? ¿En qué carrera? Y entonces estamos ahí como remándola juntos, ¿no? Para que ayudarlo a abrir esta posibilidad de pensar de qué es lo que va a estudiar, que tiene que ver con las preguntas vocacionales que surgían. ¿Y en dónde? Porque retomo esto que decía Beatriz, de que somos también una ventana al exterior. Ellos no están teniendo sus pares, no están teniendo las reuniones con los amigos de los padres, que también les pueden consultar sobre ciertas carreras o sobre ciertos trabajos. Entonces, esta función de ventana al exterior y de ayudarlos a armar esta dimensión deseante que está aplastada, ¿no? Que están achanchados, y estás haciendo ejercicio y tenés bicicleta y no te gustaría tener una bicicleta y tenés alguna amiga y te llamó Sofía que iban a encontrarse en el parque, como encontrándome ante situaciones que no era la línea de trabajo que estaba siguiendo antes de la pandemia con estos adolescentes, pero que ante esta retracción libidinal me encuentro en una posición así más como de remarla con ellos, ¿no? Y de abrirle espacios para pensar y de armar proyectos, y que por ahí termino la sesión diciendo, ¿qué estás haciendo? Como la demanda obtura el deseo, ¿qué hiciste, Mariel? Pero después, en las sesiones posteriores, me los encuentro diferentes, por ahí como más animados, y por ahí uno me muestra la bicicleta que se compró y que salió y que le hizo muy bien, o que, ¿no? Como un cambio de posición también del analista y replantearnos también en este momento las teorías de un analista más activo frente a estos adolescentes en este momento tan desvitalizados. Sí, bueno, trato de tomar cuestiones que son distintas. Perdón. No, está todo bien, Hilda. Bueno, en relación a esto último, yo me acordaba de una charla que dio en APA hace unos años, a mí me invitaron a escucharlo, porque una mujer que tiene mi mismo apellido, una francesa, que la mujer de, digamos, Janine de Cordoue, una psicoanalista francesa,
que habló sobre adolescencia. Y, y lo que ella planteó algo que en realidad, digamos, lo viene planteando, digamos, o lo podemos venir pensando, pero lo dijo muy claramente. Es más, ella decía que con los adolescentes era preferible no tener más de 2 sesiones semanales por el terror a la dependencia que tienen, etc. Bueno, y lo que planteó era que el análisis durante la adolescencia fundamentalmente supone un acompañamiento. Por supuesto que uno interpreta, por supuesto que uno, digamos, pero también es cierto esto que vos decís. Sí, no están en juego los deseos, porque lo que ha habido es una caída de todo ese funcionamiento deseante. Lo que primero que hay que hacer es, casi como uno hace con los chicos chiquitos, tener intervenciones que vayan para el lugar de ir ayudando a estructuración, más que desarmando algo. Entonces, en todo caso, digamos, tendremos que tener sí un posicionamiento mucho más activo que por ahí el habitual, pero insisto, yo creo que como analistas de niños y adolescentes nosotros tenemos que estar disponibles a muchas veces tener que tener intervenciones, esto que yo llamo las intervenciones estructurantes, digamos, que no sean intervenciones puramente interpretativas, porque en realidad lo que tenemos que hacer muchas veces es poder lograr que alguien como que despegue, y me parece que eso es fundamental. En relación a lo que, decía María Pía, creo que, no, bueno, la que habló en segundo, sí, María Pía. Yo pensaba, fue muy interesante porque el nene no me tiró un cuchillo, digamos, dijo, fue muy, muy, muy interesante porque dijo, si vos estuvieras acá y no en la pantalla, el pobre está convencido de que todos los psicólogos estamos detrás de una pantalla, porque como me conoció así, tiene 5 años, entonces supone eso, pero entonces te clavaría un cuchillo, que ni lo tenía el cuchillo ahí, pero fue muy interesante porque pudo decir algo en donde tampoco, ni siquiera tiró cosas, digamos, está pasando cada vez más a las palabras, mucho fue más simbólico, claro. simbólico, claro. O sea, digamos, ha hecho un proceso, en ese sentido, la verdad es que fue fantástico, digamos, este tiempo. Y en relación a los adolescentes psicóticos, que bueno, que siempre son pacientes realmente muy, muy, muy difíciles, porque una cosa es trabajar con niñitos psicóticos y otra cosa es trabajar con adolescentes psicóticos, digamos, eso lo sabemos, pero yo creo que va a haber que, digamos, me parece que la única posibilidad ahí, ojo, también con los chicos graves, es sostener muchísimo a los padres. Yo les contaba que he tenido padres que me han llamado sábado o domingo a cualquier hora, desesperados, mamás que llamaron llorando, y donde también tuve algunas veces algunas intervenciones, qué sé yo, una que un domingo a la noche, todavía, era en una época en que todavía uno no podía salir demasiado, y entonces me dice, bueno, pero en todo caso, un nene de 7 años, muy grave, entonces me dice, bueno, lo llevo a dar una vuelta, y yo le dije, me parece que es mejor que salgas a dar una vuelta vos. Que el nene se quede con su papá y que vos salgas a dar una vuelta. Entonces empezamos a pensar cosas, les digo, como tan prácticas, si quieren, y que lo hablamos con ambos padres, de que el que estuvieran los dos todo el tiempo, toda la familia todo el tiempo juntos. Esta es una familia con un nene chiquito grave y una
y un adolescente, que se encerraba en la pieza y no los dejaba ni entrar, lo cual no les hacía muy fácil, digamos, la vida a ellos. Entonces, lo que, digamos, fuimos armando fue, y una de las cosas que yo les dije, era que yo pensaba que cada uno necesitaba un espacio para sí mismo, y por ahí un espacio para estar con otros pares, aunque sea a través de la pantalla, del teléfono, como fuera. Y que entonces planteasen momentos para estar cada uno, qué sé yo, leyendo un libro, digamos, pero afuera, como afuera, digamos, desconectado del resto de la familia, que no se puede vivir todo el tiempo a las 24 horas del día, así todo el tiempo todos juntos, qué sé yo, digamos, creo que nadie. Por ahí algunos sí, digamos, son muy felices así, pero creo que no es lo habitual, digamos, que hay un momento en que, digamos, la endogamia asfixia. Con los adolescentes psicóticos, yo creo que hay que encontrar las maneras de que de alguna manera puedan estar con otros, ya sea con los tratamientos online, presencial, posiblemente necesiten bastante algo de lo presencial, pero que se puedan encontrar con otros, o sea, tratar de armar la cosa grupal de alguna manera, aunque sea con uno o dos. Yo también esto lo he planteado algunas veces con los chicos, les he dicho, ¿no hay algún amiguito, alguien de una familia que también se cuide mucho, con el cual se puede encontrar? Que se encuentren al aire libre, pero que estén con otros chicos, aunque sea con uno, con dos, digamos, pero que algo estén. Digamos, si no es muy difícil. No, digamos, realmente la están pasando muy mal en ese sentido. Bueno, no sé si contesté las preguntas. Sí, gracias, Jenny. ¿Hay otra pregunta, Juan? Sí, María Rosa Pronesti había pedido la palabra y Susana Racinski, justo sobre... Y después hago la despedida con Beatriz. Dale. No sé si María Rosa está ahí. Sí, estoy, Juan. Mira, antes de empezar a preguntarle a Beatriz, a quien conozco, quería explicar quién soy, porque solamente Beatriz e Hilda me conocen. Hilda me conoce del 2017, de cuando estuvimos en el Auditorio MOM, cuando vino Toscano, cuando vino la colega Toscano, y les pido perdón por el congelamiento de la imagen, no fue algo que yo programé, así que bueno, paso a la pregunta. ¿No crees, Beatriz, que también el factor época es un factor que no podemos manejar muy bien desde nuestros consultorios? Porque me parece que el tiempo, que está detenido muchas veces, pero que en ocasiones es como apocalíptico, o puede ser sentido como apocalíptico, y además a eso se agrega un modelo médico-sanitarista a rajatabla, que baja de arriba con los medios de comunicación, que ahora entran mucho en los hogares, y que digamos, el modelo no es reprochable en cuanto a la pandemia, pero es en cierto modo tan determinante la prohibición de la singularidad, la desvitalización que vos decís y el encuadramiento, no solo dentro del modelo familiar, sino dentro del modelo social, que es lo que vos estás marcando, que tendríamos que modificar. La pregunta es, ¿no tendríamos que salir más los psicoanalistas a los medios para hablar de esto? Creo que se impone casi como una misión, te lo pregunto. Gracias. Yo creo que está Alicia también, Alicia Zapu. Traten de ser cortitos porque estamos sobre la hora. No sé, Juan, si tenés a Alicia por ahí. Sí, Alicia, gracias, Hilda. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí. están? Bueno, Bien. yo te agradezco, Beatriz, porque me encantó la exposición, y aparte te quería decir que tu exposición es como un fiel ejemplo de un análisis vivo, de un análisis que va caminando artesanalmente
de acuerdo a las situaciones socioepocales por las que estamos atravesando. Si no pudiésemos hacer este tipo de análisis, creo que nuestra técnica, nuestra teoría ya hubiese caducado hace mucho tiempo. Así que bueno, te agradezco. Muchas gracias, Ali. Está Susana Racinski. Sí, primero, bueno, agradecer a Beatriz, y ustedes saben que yo defiendo mucho el fórum, estuvo el fórum de España y en septiembre van a estar de distintos países. Coincido con lo que dijo una de las personas anteriores y con todo lo que vos dijiste. Yo creo que nosotros también, aparte de los medios, la primera pregunta que me parece que hizo Mirta, que me parece muy grave que a veces de algunos colegios de psicólogos, que son totalmente conductistas, ¿no?, donde de alguna manera, ¿cómo podemos hacer, digamos, porque yo insisto y comparto con vos, Beatriz, que si esto no entramos en lo social, como está haciendo Juan, como varios de nosotros, es muy reducido el número de pacientes o de gente, de jóvenes. Y los jóvenes no solo que necesitan un espacio, sino que también, utilizando lo que ellos nos brindan, no lo que nosotros queremos. Yo lo vengo diciendo en muchos programas. Es de donde ellos nos permiten entrar, son muy creativos y son muy capaces. Pero yo considero dos cosas que ustedes lo vieron haciendo en el fórum, pero cómo hacer para trabajar con las familias, para trabajar también con los grupos de profesionales que pareciera como que se olvidan de lo que les pasa a los adolescentes. Yo creo que esos son dos áreas fundamentales para poder, porque el padre viene, como vos dijiste, desesperado, no sabe qué hacer, el hijo que no lo aguanta, las situaciones que vos planteaste que vemos todos los días. Pero creo que nosotros, desde las instituciones o desde ustedes, como están haciendo muchísimo con los adolescentes, con los conversatorios, que creo que también es importante en las asociaciones de profesionales que trabajan con la salud y la educación, poder mostrar qué es lo que está pasando y qué es lo naturalmente, para no seguir medicados. Así que yo te agradezco y sabés que siempre van a tener un espacio, que de hecho en septiembre van a estar de distintos países y va a estar Beatriz con Juan. Así que gracias, Beatriz. Bueno, ahora sí, tomo un poquito, bueno, por un lado, sí, yo no nombré, pero desde el fórum, que gracias Susana por nombrarlo, se están haciendo conversatorios con adolescentes. Y esto es muy interesante porque realmente escucharlos, y son conversatorios para que den propuestas. Inclusive el año pasado la pregunta era ¿qué escuela quieren? Y la verdad es que tienen ideas fantásticas y, digamos, se ha abierto como un espacio absolutamente, digamos, abierto, gratuito, etcétera, que se les propone desde el fórum. Nosotros hacemos conversatorios con docentes y también conversatorios con adolescentes. Desde la CENAF, por otro lado, también se han armado espacios para escuchar a los adolescentes. Yo creo que lo de la salida a los medios es fundamental. Desde el fórum hacemos todo lo posible para estar todo lo que podemos en los medios, y creo que en realidad el problema es que, digamos, hay que pensar esto como una sindemia más que como una pandemia. Entonces, en donde lo biológico se junta con lo social, y en donde, digamos, está todo entramado. Entonces, yo creo que fundamentalmente en ese sentido, y esto yo creo que les hace muy bien a los chicos y a los adolescentes, más que, y ahí sí yo diría que más que rescatar la individualidad, creo que lo que hay que rescatar a nivel de los medios y a nivel, es la cuestión del colectivo. O sea, de cómo, porque me parece que hay mucha cuestión muchas veces como que se juega muy a nivel de lo individual justamente, y eso, a ver, cuando la idea es el sálvese quien pueda, los pibes y los adolescentes quedan desprotegidos porque son los que no se pueden salvar. Entonces, la única posibilidad es justamente armar lazos con otros y tejer la mayor cantidad de redes posibles. Evidentemente lo que viene haciendo Hilda tiene que ver con esto, con, digamos, estos encuentros, pero muchas otras cosas, y esto hay que salir a decirlo a los medios. Los chicos necesitan
niños y adolescentes necesitan como sentirse amparados por un conjunto, por adultos que puedan establecer redes. Cuando uno trabaja con las familias, con el chico, con la familia, con la escuela, digamos, va armando redes. Y me parece que en ese sentido esto es fundamental. Por otro lado, tenemos que salir a los medios para plantear justamente cómo se está ubicando como cosa, como problema individual de un niño que se mueva, que se aísle o lo que sea, y no como una respuesta a una situación colectiva, y a veces una respuesta que no es patológica, digamos que no es una respuesta, una mala respuesta en todo caso, que es una respuesta mejor que otras, y que los niños, las niñas y los adolescentes van haciendo lo que pueden en esto, pero que entonces no los culpabilicemos, no los patologicemos, escuchémoslos. Y por otro lado, lo que decía Susana, bueno, no sé qué colegios de psicólogos, digamos, sí hay muchos profesionales que tienden a la medicalización, a la patologización. En principio la Federación de Psicólogos está en contra de todo esto, y es más, habría que, digamos, ya mismo contactarla para que se mueva por esto, pero digamos, se han venido moviendo. Yo creo que también en ese sentido hay que armar redes con diferentes instituciones, con los psicólogos de todo el país, con los psiquiatras, con los fonoaudiólogos, digamos, todo esto, hay que armar redes y hay que poder enfrentar una idea que viene desde otros lugares, en donde lo que habría que hacer es maquinizarnos todos. Entonces, si un niño no cumple, o un adolescente no cumple con determinados parámetros, bueno, conductualmente lo robotizamos y, digamos, ya sea a través de técnicas conductistas o a través de la medicación. Esto Claro. es muy grave. Y esto es cierto que es algo que venía pasando de antes y que se está agravando ahora por esta idea de la gente de no contextuar las cuestiones. Digamos, la pandemia terminó de mostrar lo que ya sabíamos. Nosotros nos constituimos en un contexto, y es un contexto sociocultural, no es solo familiar, es la familia, pero la familia está marcada por el contexto. Digamos, yo creo que alguien que ha desarrollado muy bien esto es Piero Lanier. Digamos, y lo desarrolló ya hace muchos años. Entonces, digamos, más toda la gente que después sigue toda esa línea. No somos sujetos aislados, y en realidad cuando justamente nos aislamos, ahí aparece el problema. Entonces, bueno, hay que armar redes. Bueno, realmente muchísimas gracias, Beatriz. Me imagino que todos quieren decir algo, no sé si tenés en el chat algunos mensajes, Juan. Sí, los vengo leyendo yo. Ah, bueno, porque yo hoy no estoy en mi ámbito habitual, entonces me cuesta más, pero creo que nos queda agradecerte muchísimo. Hubo muchísimos colegas, muchos se tuvieron que ir porque es hasta las 2:30, siempre nos quedamos un poquito más, pero realmente considero que este tipo de encuentros, este tipo de proyectos colectivos, como decía Pillon Rivière, ¿no? En tiempos de crisis hay que generar proyectos colectivos para poder sostener la esperanza. Yo creo que nos hacen sostener la esperanza en los vínculos y sobre todo, digamos, partiendo que sabemos que los vínculos nos enferman, pero los vínculos también nos curan. Y dentro de esa vinculación está, por supuesto, el entorno sociocultural en que vivimos. Yo siempre les digo lo mismo que decía Bion, que hay dos cosas que un analista no se puede olvidar. Digamos, lo obvio y la sociedad en que vive, la cultura en que se encuentra.
Dentro de eso haremos lo posible, partiendo de lo imposible. Así que muchísimas gracias, te queremos tener de vuelta. El miércoles seguimos con el capítulo, con otros capítulos del libro, y realmente creo que respondo al sentir de todos, que estamos muy agradecidos. Yo diría, Juan, desmuteá para que aplaudamos, ¿no? Desmutealo, No sé Sara. creo que lo tienen que hacer todos juntos, ¿eh? Ah, bueno, perfecto, bueno. Sí. Bueno, entonces todos los que se puedan desmutear, te aplaudimos. Gracias. Hasta muy pronto. Ya vamos por el libro sexto, en el sexto va a estar. Así que hasta muy prontito. ¿Sí? Chao. Hasta luego. Chao. Hasta muy pronto. Gracias, Muchas gracias, gracias Juan. a todos por las intervenciones. Muchas gracias la audiencia, muchas gracias a todos, realmente. Muchas gracias, Juan. Cuesta despedirse, cuesta despedirse ahora. Gracias. Un abrazo. Eso, abrazos. Abrazos. Abrazos, Beatriz. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta muy prontito, hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias a todos por estar y acompañarnos.